Muy buenos días. Hoy, en el día 304, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el Evangelio según Juan. Este libro fue escrito por su autor Juan, uno de los discípulos de Jesús. Contiene 21 capítulos y en total 879 versículos. El propósito de este libro es llevar a sus lectores a creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna. En el Evangelio según San Juan se presenta a Jesús como el Verbo de Dios que aunque disfrutaba de una comunión con el Padre, se hizo carne para habitar entre nosotros y revelarnos la gloria del Padre y de esta manera evidenciar su amor por la humanidad. El contenido del Evangelio según San Juan nos presenta evidencias de que Jesús es Dios, nos muestra que Jesús nos da vida eterna a través de su muerte y resurrección. Hoy, en el día 304, leeremos los capítulos 1, 2 y 3 del Evangelio según Juan. Comencemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues eres tú, Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora leeremos el capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos:
en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora leeremos el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo en el otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y el que lo vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 podemos evidenciar que Jesús es Dios. Allí podemos ver a Jesús como el Eterno. En el versículo 1 nos dice, en el principio era el Verbo. Habla de Jesús desde el principio, desde la eternidad. Jesús no fue que nació en el momento en que fue concebido a través de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que él era antes. Incluso más adelante veremos que en el versículo siguiente que él estuvo en la creación. Entonces, Jesús es eterno, como Dios es eterno. En el versículo 3 vemos que Jesús es creador y sustentador de todo. El versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Jesús estuvo en la creación. Él es el sustentador de la creación. Jesús es el vencedor. Versículo 4 al 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús venció las tinieblas, venció la muerte, venció toda autoridad espiritual que había acá en la tierra. Jesús es el vencedor. Jesús es la luz verdadera. Y eso lo vemos en el versículo 9, que dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Déjame decirte que muchas personas buscan la salvación en una religión, pero la salvación no está en ninguna religión. La salvación solo está en Jesús. Deja que Él alumbre tu vida. Él es la única luz verdadera. Jesús vino con un propósito. Y aquí quiero invitarte a que si tú conoces la Biblia, presten mucha atención a cómo dice este versículo, ya que muchos se lo saben y lo expresan mal. Este versículo dice, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos lo expresan de la siguiente manera, Jesús a los suyos vino, no dice en plural, dice a lo suyo vino, es decir, a su propósito. Su propósito fue salvar a la humanidad y a lo suyo vino, a salvar a la humanidad. Sin embargo, los suyos, el pueblo judío, no le recibió. Pero a todos los que le recibieron, es decir, aquellos a los que también Él vino a salvar, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Has creído tú en Jesús? Solo tienes que recibirlo para ser de Jesús. El versículo 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no se da por voluntad de carne ni sangre, o sea, no es porque tú quieras, sino porque el Espíritu Santo permite ese nacimiento en tu vida. Jesús, al ser Dios, está lleno de gloria, dice el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Deja que Dios ilumine tu vida y que puedas glorificarle a Él. En el capítulo 2 vemos a Jesús como el verdadero modelo y allí vemos un mandamiento que muchos ignoran en el versículo 5. Muchas personas dicen que nosotros no reconocemos a la Virgen como la madre de Jesús. Yo quiero decirte que la Biblia nos enseña que el único que debemos adorar es a Dios. Si tú quieres honrar a María, pues ella nos dejó un mandamiento que muchos que dicen honrarla no lo conocen siquiera. Y está en el versículo 5, donde ella dijo, haced todo lo que Él os dijere, refiriéndose a Jesús. La mejor manera de honrar a alguien es obedeciendo. Y si tú quieres honrarla, obedece a Cristo. Ven a Cristo. Es a Él al que debemos adorar. Solo Jesús tiene el mejor vino y eso lo vemos en el versículo 10. Cuando Jesús multiplicó el vino, el maestresala dijo que
el mejor vino se guardaba para lo último. Y con eso el Señor nos muestra que vivir en Dios es lo mejor. Hay personas que dicen que seguir a Dios es una vida aburrida, pero no conocen lo que realmente significa vivir para Dios. Jesús glorificó a Dios en las reuniones sociales. Allí dice que las personas creyeron y dieron gloria a Dios. Él estuvo en una boda. En ese tiempo, las bodas se celebraban hasta 7 días, invitaban a casi todo el pueblo. Jesús fue allí, pero no para vivir como las demás personas lo hacían, sino para dar testimonio del Padre. Es importante que cuando tú y yo estemos en cualquier evento, en el trabajo, en la casa, en una reunión social, podamos testificar de Jesús. En el versículo 16 podríamos preguntarnos, ¿qué cosas hay en nuestros templos que no agradan a Dios? Allí en el versículo 16, Jesús dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, casa de mercado. Muchas veces, hoy en día, algunos templos se han convertido en una casa de mercado, donde venden y comercian el evangelio. No somos llamados a comerciar el evangelio, somos llamados a anunciar el evangelio de gracia. La Biblia dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. El que digas creer en Jesús no es evidencia de que creas en Él. En los versículos 23 al 24 dice, eh, entendió, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Muchas personas dicen creer en Jesús, pero no obedecen a sus mandamientos, no le siguen, no se entregan por completo. Y por eso dice acá la palabra de Dios que el Señor no se fiaba. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Qué importante es que creamos verdaderamente en Jesús. En el capítulo 3 podemos ver que solo Jesús salva. Allí vemos a Nicodemo, un hombre que era un erudito y supo que solo en Jesús había respuestas. El versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este tipo de personas conocía las escrituras, incluso muchos de ellos se sabían de memoria el Pentateuco. Sin embargo, él sabía que en Jesús había respuestas que él necesitaba conocer. No importa que sepas mucho de Dios, acércate a Él, acércate a la palabra, dile al Señor que te hable, permite que Él encuentre las respuestas que tu corazón necesita. ¿Sabes cómo entrar al reino de los cielos? Eso lo vemos en el versículo 3. Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios no se entra con buenas obras, no se entra tratando de ser bueno, porque ninguno de nosotros somos buenos. Solamente Jesús puede trabajar en nuestro corazón para que nuestro corazón pueda hacer lo bueno. Y por eso nosotros necesitamos nacer de nuevo, necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestro corazón y que nos haga nuevas criaturas en Él. La muestra del verdadero amor lo vemos en el capítulo 16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Permite que Jesús pueda salvar tu vida. Es necesario que nuestro yo, bueno, antes de eso, quiero preguntarte, ¿has venido a la luz o la has rechazado? En los versículos 19 al 20 dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hay muchos que no han querido venir a Cristo, no han querido venir a la palabra, porque no quieren encontrarse con cosas que Dios va a decirle, como estás marchando no es, de esta manera no es de esta otra. La Biblia dice que usted y yo necesitamos venir a Cristo, que es la luz, para que nuestro corazón pueda ser orientado y encaminado. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y eso lo vemos en el versículo 27 que dice así.
No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hay quienes se glorían de lo que saben o tienen, sabiendo que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es necesario que nuestro yo mengue y que Cristo crezca en nosotros. En el versículo 30, Jesús nos enseña que Él quiere crecer en nosotros, pero para eso nuestro yo tiene que menguar. A veces queremos que sean nuestros argumentos, nuestras posiciones, nuestras creencias las que prevalezcan, pero nosotros tenemos que dejar que sea la luz de la palabra la que nos dirija. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Estás viviendo a la luz? ¿Estás viniendo a la luz que es Cristo para que tu vida sea salva? ¿O has decidido rechazar la luz pensando que tu pecado quedará oculto? No te engañes. Necesitas de la luz de Cristo. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.